Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bien chicos, en este ejercicio vamos a empezar ya con el tema del secado, pero ¿en qué consiste el secado? Bueno, resulta de que tú tienes un sólido húmedo, ¿ok? Y este sólido tú lo quieres secar justamente, es decir, quieres que pierda humedad, y para eso vas a tener que utilizar algo para secar dicho sólido, ¿bien? Y ese algo, ¿quién es? El aire caliente. Resulta de que el aire caliente viene en contracorriente, el sólido que está húmedo viene en sentido contrario, y al momento de que ellos interactúan, el aire caliente con el sólido húmedo comienza a perder humedad. ¿Por qué? Porque el aire justamente está caliente. El aire al estar caliente hace que el agua que tiene el sólido húmedo se evapore. Esa agua, ¿quién lo captura? El aire caliente. Y el aire caliente sale húmedo, ¿bien? Mientras que el sólido, debido a que ha perdido humedad, el sólido sale, bueno, no digamos seco, pero sale menos húmedo, ¿bien? En eso consiste el secado. Nuevamente, el sólido húmedo ingresa, el aire caliente ingresa por el otro lado, debido a que el aire caliente está caliente, evapora el agua que contiene el sólido húmedo, el aire se lleva esa humedad, por lo tanto el aire sale húmedo, mientras que el sólido, debido a que perdió esa agua, debido a que perdió esa humedad, el sólido sale menos húmedo. Es decir, bueno, no seco, pero menos húmedo. ¿Bien? Ok, dice acá, en un secador tipo túnel se debe tratar 100 kilogramos de un material orgánico sólido. Ojo con eso. En el secador que tenemos aquí vamos a tratar 100 kilogramos de un material orgánico sólido. Eso quiere decir que esto que está acá vendría a ser el sólido húmedo, ¿correcto? Vamos a colocar por acá. Al secado están ingresando 100 kilogramos por hora del sólido húmedo que se llama material orgánico sólido, ¿bien? Entonces por acá ponemos material orgánico. La cantidad de material orgánico que está ingresando viene a ser 100 kilogramos por hora, ¿bien? Lo colocamos mejor por aquí abajito, es de 100 kilogramos por hora. Le pongo SH porque es el sólido húmedo, ¿ya? 100 kilogramos por hora. Ya, ahora ahí hay que hacer una pausa y vamos a definir qué cosa es el sólido húmedo. Bueno, el sólido húmedo básicamente es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de qué cosa. Al igual que el aire húmedo, ¿te acuerdas? El aire húmedo, ¿qué cosa era? Aire seco y agua. El sólido húmedo, ¿qué va a ser? Sólido seco y agua. ¿Ok? Claro, el sólido húmedo tiene un determinado porcentaje de agua y un determinado porcentaje de sólido seco. ¿Ok? A ver, ¿qué más nos dice? Eh, con una humedad de 45%. Bien, el sólido dice que tiene una humedad del 45%. Acá está, ¿no? Con una humedad del 45%. Muy bien, entonces colocamos esto de acá. Te están diciendo de que el sólido húmedo tiene 45% de agua y eso significa de que tiene 55% de sólido seco. Bien, eso nos decían, ¿no? El sólido, el material orgánico, tiene 45% de agua. Ahora te comento, y esto sería bueno que lo anotes. Cuando a nosotros nos dan el porcentaje de agua, ese porcentaje de agua se llama base húmeda, base húmeda. Pero nosotros en los ejercicios sí podemos trabajar en base húmeda, pero lo más recomendable, bueno, es la forma en como también yo lo resuelvo, es trabajarlo en base seca. Si tú estás acostumbrado a trabajarlo en base húmeda, también, no hay ningún problema. Yo lo voy a colocar en base seca. ¿Cuál es la forma de pasar de base húmeda a base seca? Hay una formulita que dice así, base seca, X viene a representar la base seca. La base seca es igual a porcentaje de agua sobre porcentaje de sólido seco. Bien, esta formulita vamos a encerrarlo porque recién es nuestro primer ejercicio, ¿ya? Así que vamos a encerrar todas las formulitas que nosotros vayamos viendo. Muy bien. Ok, ¿qué más tenemos acá? Ya podemos calcular la base seca, ¿no? Vamos a llamarle a este sólido, o sea, a la entrada, a la corriente de entrada le vamos a llamar S1, la corriente le vamos a llamar S1, y la salida le vamos a llamar S2, ¿bien? Entonces podemos decir que la base seca, X1, es igual al porcentaje de agua, que en este caso vale 45, y el porcentaje de sólido seco que vale 55. 45 entre 55. Ese vendría a ser la base seca. Bien, sigamos leyendo. A ver, ¿qué más tenemos por acá?
Ajá, mira, justo lo que te decía. Para secar el sólido, ¿ok? Para secar el sólido, se utiliza en contracorriente, mira esta palabra, en contracorriente. ¿Qué significa en contracorriente? Que una corriente ingresa por este lado y la otra corriente ingresa por este lado. Si te das cuenta, ingresa de manera opuesta, ¿ya? Eso significa en contracorriente, en contra de la otra corriente, ¿bien? Se utiliza entonces 60 kilogramos por minuto de aire atmosférico, 60 kilogramos por minuto de aire atmosférico, ¿ya? Pero mira qué te dicen. Inicialmente, este aire atmosférico tiene una temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo de 24 y 20 grados respectivamente, y que se precalienta hasta 62,5 grados antes de ingresar al secador. ¿Qué significa eso, jóvenes? De que al secador yo no voy a ingresar o yo no lo voy a hacer ingresar de frente el aire atmosférico. No, de frente no se hace ingresar el aire atmosférico. ¿Por qué? Porque recuerda de que el aire atmosférico no está caliente. Al secador yo necesito que ingrese aire caliente. El aire atmosférico, el aire que nosotros tenemos ahorita, no está caliente. Bien, así que este aire atmosférico primero lo tenemos que precalentar. Vamos a colocar aquí aire atmosférico. Bien, el aire atmosférico dice que ingresa 60 kilogramos por minuto de aire atmosférico. Esto de aquí vendría a ser aire húmedo. Tú sabes que el aire atmosférico se encuentra con humedad, aire húmedo, y tiene una temperatura de bulbo seco de 24 grados y una temperatura de bulbo húmedo de 20 grados. Ahí está, ¿no? Acá dice, ¿no? Bulbo seco 24, bulbo húmedo 20. Ya. ¿Qué podemos hallar con eso? Podemos irnos al diagrama de humedad para poder sacar la humedad. A ver, recordando un poquito el tema de acondicionamiento del aire, porque recordar es volver a vivir, ustedes ya saben. Temperatura de bulbo seco vale 24. A ver, 20, 21, 22, 23, 24, más o menos por acá. Y entonces tu bulbo seco, más que todo por acá lo vamos a poner. Ya, listo. Hasta ahí lo vamos a colocar. La temperatura de bulbo húmedo vale 20, ya 20, 20, 20, bulbo húmedo 20. Recuerda que cuando vamos a colocar la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo húmedo, ¿hasta dónde se llevaba? A ver, te pregunto, ¿hasta dónde se llevaba la temperatura de bulbo húmedo? ¿Mm? Hasta la línea de 100% de humedad relativa, no te olvides, hasta acá, hasta ahí se llevaba. Bien, de esa manera cuando colocamos nosotros así, una vez que llegamos a la línea de 100%, bajamos en diagonal, es decir, de manera adiabática. ¿Te acuerdas que las líneas rojas significaban adiabáticas? Bien, de manera adiabática hasta que choque con la temperatura de bulbo seco. Hasta que choque con la temperatura de bulbo seco. Ahí está, ¿no? No salió perfecto, pero a ver si lo podemos perfeccionar. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, nuevamente repito, ¿no? Nuevamente repito. Primero vas a dibujar la temperatura de bulbo húmedo, que vale 20. Vamos a hacerlo con azul mejor para que se vea. Ya, primero vamos a colocar la temperatura de bulbo húmedo. Esa temperatura de bulbo húmedo lo llevo hasta la línea de humedad relativa de 100%. Esta es la línea de humedad relativa de 100%. Luego bajo de manera diagonal, ¿no? Con las líneas rojas que ves ahí, que se llaman líneas de enfriamiento diabático, y lo choco, lo intersecto con la temperatura de bulbo seco, que en este caso vale 24 grados, ¿no? Este vendría a ser la temperatura de bulbo seco. Ya, intersecto con esta temperatura y listo. Eso de ahí vendría a ser mi aire. Le vamos a llamar, voy a ponerlo ya con rojo. Le vamos a llamar aire cero. ¿Ya? Al área atmosférico le vamos a llamar aire cero. Bien, este puntito que está acá vendría a ser el aire cero. ¿Qué características tiene el aire cero? A ver, vamos a ver. Más o menos cae por acá, ¿no? Por acá. Sí, más o menos por ahí. Ya, perfecto. Entonces, la humedad absoluta que tiene es 11, 12, 13. 0,03. Listo, ya está. La humedad absoluta viene a ser 0,03. Ya está. Ahora, recuerda que en un calentamiento, claro, tú dirás, pero profe, acá no dice calentamiento, dice precalentamiento. No, pues es lo mismo, ¿ya? Se le llama precalentamiento, porque está que se coloca antes del secado. Por eso que se llama pre, ¿bien? Porque es antes del secado, ¿ok? Recuerden que en un calentamiento se cumplía dos cosas, de que el aire seco en la corriente al aire atmosférico le vamos a llamar A0, al aire de salida A1 y al que sale del secador A2, ¿ya? A ver, entonces, ¿qué se cumple en un calentamiento?
se cumplía primero de que el aire seco a la entrada es igual al aire seco a la salida, ¿bien? Y también se cumplía que la humedad a la entrada es igual a la humedad a la salida. Con eso yo ya tengo que la humedad de acá entonces también vale 0,013. Otra cosa muy importante, podemos calcular el aire seco. Acá ya podemos calcular el aire seco, ¿sí o no? Claro, porque yo sé, porque hay una formulita que dice, ¿no? Aire atmosférico es igual al aire seco por uno más humedad, ¿correcto? Esa formulita nosotros la tenemos, ¿ah? Ya del tema pasado. Bien, entonces el aire húmedo vale 60, el aire seco no sé cuánto vale, por uno más la humedad que vale 0,013. Muy bien, con eso de ahí sale el aire seco. A ver, vamos a ver. Debería salir menor que 60, ¿no? Debería. 60 entre uno más 0,013 es 59,23. 59,23. El aire estaba en kilogramo por minuto, así que esto de acá también está en kilogramo por minuto. Entonces, mira, ya tienes el aire seco a la entrada y el aire seco a la salida. Es decir, el aire seco del aire atmosférico y el aire seco del aire que va a ingresar al secado. ¿Bien? Entonces colocamos acá, el aire seco de la corriente 1 vale 59,23 kilogramos por minuto. Ya está. Muy bien. Ahora, hablemos un ratito del secado. Hablemos un ratito del secador. ¿Qué se cumple en el secador? Bueno, en el secador lo que se cumple es de que el aire seco a la entrada, es decir, el aire seco de la corriente 1, es igual al aire seco de la corriente 2. Eso es lo primero que se cumple, que el aire seco a la entrada es igual al aire seco en la salida del secador. ¿Bien? Ok, ¿y qué más se cumple? También se cumple que el sólido seco que hay en S1, ¿ok? El sólido seco, este sólido seco que está acá, el sólido seco que hay en S1 es igual a la cantidad de sólido seco que habría en S2, ¿ya? Tú sabes que S2 también tiene sólido seco. Pues te comento que el sólido seco que hay a la entrada es igual al sólido seco que hay en la salida. ¿Bien? Ahora, paremos un ratito ahí. Nosotros habíamos dicho de que el sólido que ingresa va a perder humedad, va a perder agua. Eso anótalo tal cual como lo estoy diciendo, ¿ah? El sólido que entra, el sólido que entra al secador va a perder agua. ¿Bien? Esa agua, ¿quién se la va a llevar? Se va a llevar el aire. ¿Bien? El aire se va a llevar esa humedad. ¿Ok? Entonces, si el aire está que se lleva la humedad del sólido que está entrando, este aire cuando sale, sale húmedo. Y el sólido cuando sale, sale menos húmedo. ¿Ok? Nuevamente, el sólido que entra, S1, va a perder humedad para convertirse en S2. ¿Bien? Y esa humedad que pierde S1 se lo va a llevar el aire 1. Y como el aire 1 se va a llevar esa humedad, quiere decir que cuando ese aire salga, va a salir con mayor humedad. Bien, conclusión, chicos. El agua, recuérdalo bien, el agua que pierde el sólido vendría a ser el agua que gana el aire. Nunca te olvides. El agua que pierde el sólido, el agua que pierde el sólido es igual al agua que gana el agua. Perdón, que gana el aire. Ahí está. El agua que pierde el sólido es igual al agua que gana el aire. ¿Ya? Esto lo vamos a encerrar en un cuadrito porque esto de acá no es una formulita, pero es algo muy importante. ¿Ya? Es algo muy importante. Bien. Ahora, ¿se puede calcular el agua que pierde el sólido? Sí, se puede calcular el agua que pierde el sólido. ¿Se puede calcular el agua que gana el aire? Sí, también se puede calcular. Y para cada uno de ellos existe una formulita, ¿ya? Que lo vamos a poner por separado. Primero, vamos a colocar el agua que pierde el sólido. El agua que pierde el sólido es así. Sólido seco por uno, perdón, por la humedad mayor. ¿Quién tendría mayor humedad? A ver, pónganse a pensar. ¿Quién tendría mayor humedad? ¿El sólido uno o el sólido 2? ¿Quién tendría mayor humedad? Obviamente, el sólido uno tendría mayor humedad que el sólido 2. Eso de ahí es obvio, ¿no? Porque el sólido uno está ingresando para que justamente pierda humedad y se convierta en el sólido 2.
¿ya? Entonces, como siempre digo acá, ¿no? Humedad mayor menos humedad menor. ¿Quién es el que tiene humedad mayor? Ah, ya, X1. ¿Quién es el que tiene menor humedad? Ah, ya, X2. Listo. Ese vendría a ser el agua que pierde el sólido. ¿Bien? ¿Y cómo se podría calcular el agua que gana el aire? Así, mira, el agua que gana el aire es aire seco por, ¿qué te dije? Humedad mayor menos humedad menor. ¿Quién de los dos aires, el aire 2 o el aire uno, quién tendría mayor humedad? Pues obviamente el que tiene mayor humedad vendría a ser el aire 2. ¿Por qué la humedad del aire 2 es mayor que la humedad del aire uno? Porque el aire 2 está que sale con la humedad que se llevó del sólido. No te olvides eso, ¿ya? El aire ingresa, el aire ingresa, el aire jala la humedad del sólido, se lleva la humedad del sólido. Eso quiere decir que cuando el aire sale, sale con la humedad del sólido. ¿Te das cuenta? Entonces, la humedad de la corriente 2, la humedad del aire 2 es mayor que la humedad del aire uno. ¿Bien? Estas cositas no se olviden. ¿Bien? Continuando con la formulita entonces. Humedad mayor menos humedad menor. Ah, ya sé que la humedad mayor es H2 y la humedad menor es H1. Ya, perfecto. Son formulitas que son muy importantes, que también lo vamos a encerrar en unos cuadritos. Vamos a colocarlo por acá. Yo creo que por ahí está bien. Ya, miren. Tenemos esto de aquí. Perfecto. Ya, estas cositas son importantes. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si ahora utilizamos esta notación que habíamos puesto acá? ¿Qué decía acá? El agua que pierde el sólido es igual al agua que gana el aire. Ah, entonces lo que podríamos decir es que el agua que pierde el sólido es igual al agua que gana el aire. Entonces esto quedaría así. Sólido seco por X1 menos X2 es igual a aire seco por humedad 2 menos humedad 1. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Como el agua que está acá y el agua que está acá son iguales, ¿ok? Son iguales, entonces también puedo igualar esto que está acá y esto que está acá. También lo puedo igualar. ¿Bien? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Vamos a encerrar esto de aquí. Ahí está. ¿Ya? Este sería una formulita muy, muy importante, muy, muy utilizada. ¿Bien? A ver, sigamos leyendo. Perdón. A ver, sigamos leyendo. ¿Qué dice acá? Ya. Nos habíamos quedado en respectivamente. Ya. Respectivamente, y que se precalienta hasta 62,5. Ah, ya habíamos dicho de que el aire atmosférico se precalentaba y te dan la temperatura hasta la cual se precalienta. Dice que la temperatura acá vale 62,5 grados. ¿Ya qué más te dicen? Antes de ingresar al secador. El aire sale del secador, mira, ojo, ojo, el aire sale del secador, se están refiriendo al aire 2, porque es el aire que sale del secador, con una temperatura de 32 grados. Ah, ya, la temperatura de este aire es 32 grados. Perfecto. Y un punto de rocío de 28 grados. Ya, listo, punto de rocío de 28 grados. Nos están dando entonces acá dos datos. Y cuando nos dan dos datos, sabemos que lo tenemos que llevar al diagrama de humedad. ¿Para qué? Para poder calcular la llamada humedad absoluta. Bien, a ver, dice que la temperatura vale 32 y temperatura de rocío 28. ¿Cuál dibujo primero? La temperatura de rocío. Temperatura de rocío 28 hasta acá. Ya. Recuerda, la temperatura de rocío, al igual que la temperatura de bulbo húmedo, lo tenemos que llevar hasta la humedad relativa del 100%. Hasta arriba, hasta ahí. Este vendría a ser entonces la temperatura de rocío. Temperatura de rocío 28. Eso es lo primero que hay que dibujar. Pero ¿cuál es la diferencia con respecto a la temperatura de bulbo húmedo? Si tú te acuerdas, el bulbo húmedo, lo que teníamos que hacer era esto, una línea diagonal que sea paralela a las líneas de enfriamiento adiabático. Bien, pero esa era en temperatura de bulbo húmedo. Estamos en temperatura de rocío. Cuando es temperatura de rocío, tienes que trazar una línea horizontal, una línea horizontal, ¿ok? Y la pregunta es, ya dibujamos la línea horizontal, pero ¿dónde paramos? ¿Dónde paramos? Esa es la pregunta. Bueno, paramos donde esté la temperatura que me están dando, temperatura de 32, es decir, por acá. Ah, ya, acá está. Entonces yo debí parar en la temperatura de 32. Debí parar acá.
Ahí debí parar. Bien. Entonces, esto de acá sería la temperatura eh, de bulbo seco, ¿no? Sabemos que es temperatura de bulbo seco. Temperatura. Ahí está. Bien. Entonces, esto de acá vamos a cortarlo porque yo debí parar ahí en la temperatura de 32. Acá. Ahí debiste parar. Bien. Ok. Y esto de acá, ¿qué vendría a ser? Mi aire 2. Esto de acá vendría a ser mi aire. Vamos a poner un poquito más fuerte. Mi aire 2. Ahí está. Bien. Y con eso yo ya puedo calcular cuánto es la humedad que hay ahí. A ver, la humedad más o menos caería por acá. Ahí está. La humedad entonces sería de 0.024, me parece. 21, 22, sí. 0.024. Ya está. Entonces la humedad aquí vale 0.024. Perfecto. Bien. Y creo que esos son todos los datos. A ver qué más te dicen. Bueno, considerando que las operaciones de precalentamiento y secado se llevan a cabo a 101,325 kilopascales, bueno, que es la presión atmosférica, bien, te piden en la primera parte dibujar un diagrama de bloques, que ya está. Indique si el aire se enfría en forma diabática en el secador. Cosa muy importante. Mira lo que te dicen. Indique si el aire se enfría en forma qué. ¿En forma qué? Hay que resaltarlo. En forma adiabática, dice, ¿no? En forma adiabática. Ahí está. A ver, ¿cómo vamos a saber si el aire se enfrió o no dentro del secador en forma diabática? Dentro del secador en forma diabática. De esta forma. Primero, vamos a colocar los datos del aire uno. Perdón, los datos del aire uno. El aire uno tiene una temperatura de 62,5 y una humedad de 0,03. Ya. Temperatura 62,5 más o menos será por acá más o menos. A ver, voy a agrandarlo mejor, ¿ya? Ya, temperatura 62,5 más o menos por acá. Bien. Con una humedad de 0,013, si no me equivoco, ¿no? A ver. Sí, 0,013. Ya, a ver. ¿La humedad dónde está? 0,013 está por acá. Por acá. Y 62,5 más o menos está aquí. Aquí, justo acá. Ahí. ¿Ok? Entonces colocamos aquí temperatura de 62,5 y una humedad de 0,03. Muy bien. Esto de acá vendría a ser el aire uno. No, sí, el aire uno, el aire uno. Estaba confundiendo con el aire cero. Está bien, el aire uno. Ya estamos dibujando por si acaso el aire que entra al secador. Este vendría a ser el aire que entra al secador. Y ahora nos falta el aire que sale del secador. Bien, el aire 2. A ver, el aire 2, ¿qué características tenía? Está por acá. A ver, el aire 2 tiene una temperatura de 32 y una humedad de 0,024. Temperatura de 32 y humedad de 0,024. A ver, temperatura de 32 y humedad de 0,024. 0,024 está por 22, 23, 24, por acá, por acá. Y temperatura de 32, ¿no? 32 cae aquí. Ahí cae 32. Acá, perfecto. Bien, vamos a colocarlo entonces, temperatura de 32 y humedad de 0,024. Ya, ahora sí, miren jóvenes. Ah, perdón, este aire habíamos dicho que es el aire 2. Ya está. ¿Qué nos decía el ejercicio? Comprobar, indicar si el aire dentro del secador está que se enfría en forma diabática. Pero tú sabías que para que el enfriamiento fuera diabático, tenía que caer en estas diagonales rojas, o por lo menos ser paralelas a esas diagonales rojas, ¿sí o no? Claro. Y vemos que si nosotros trazamos de color verde, si nosotros trazamos la línea que hay entre aire uno y aire 2, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, no sé si cae, ya, a ver, perfecto, ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más grueso, a ver ahí, no mucho.
A ver si lo ponemos así. Ya, yo creo que ahí está bien. Ahí está. Si nosotros vemos el aire 2 y el aire uno, la línea que los conecta a los puntos no cae en la línea roja, en ninguna de las líneas rojas. No cae, mira, mira dónde está la línea roja acá, la línea roja acá, la línea roja acá. No cae en ninguna línea roja. Y además, ni siquiera es paralela a la línea roja más cercana. La línea roja más cercana es esta que está acá y no cae de manera paralela. Al contrario, se van a chocar. Entonces, no hay forma de que digamos del que secador fuera adiabático, ¿ok? El aire no se enfría de manera adiabática. Eso quiere decir que el secador no es adiabático, ¿ya? Vamos a apuntar eso de ahí. Vamos a apuntarlo en forma de texto nomás para no demorarnos mucho. A ver, ahora sí ya podemos disminuir el tamaño acá y colocamos. Debido a que notamos, ¿ya? Debido a que notamos que en la gráfica la línea que conecta, la línea verde que conecta el aire uno y el aire 2 no cae en ninguna línea roja, que lo vamos a colocar acá, que son las líneas de enfriamiento adiabático, perdón, enfriamiento adiabático. Entonces, el aire no se enfría de manera adiabática, ¿ya? De manera adiabática. Ahí está. Bien. Debido a que notamos que en la gráfica, coma, la línea verde que conecta el aire uno y el aire 2 no cae en ninguna línea roja, y acá hay que agregar algo más, ¿no? Ni es paralela a ninguna de ellas, ahí está, a ninguna de ellas, o sea, no es paralela a ninguna de las líneas rojas, ¿bien? Entonces, el aire no se enfría de manera adiabática. Y podemos decir, y se puede decir que el secador no es adiabático. Conclusión, jóvenes, cuando ustedes vean que la línea que conecta el aire uno con el aire 2 no cae en ninguna de las líneas rojas, ni tampoco es paralela a ninguna de las líneas rojas, podemos decir que el secador no es adiabático. ¿Ya? Muy bien. Ok, esa es la primera pregunta, la pregunta A. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta B? Perdón, la pregunta B era lo que acabamos de hacer ahorita. Ya, vamos a marcar esto. ¿Qué más te dice? El flujo másico de agua que se transfiere del sólido al aire en el secador. Ah, ya, nos está pidiendo el agua que pierde el sólido y que se lo transfiere al agua, perdón, al aire. Bien, o sea, nos están preguntando el agua que pierde el sólido. Pero tú sabes que también lo podrías calcular como agua que gana el aire, ¿m? Como tú quieras, porque al final el agua es lo mismo. El agua te he dicho que es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcularía el agua, ya sea que pierde el sólido o ya sea que gana el aire? ¿Con cuál me conviene calcularlo? La verdad es que en este caso me conviene calcularlo con o de la forma agua que gana el aire. ¿Por qué? Porque el agua que gana el aire es esta formulita que está acá. Tú ya sabes que esta es la formulita del agua que gana el aire. Bien, vamos si quieres acá. Agua que pierde el sólido. Bien, y este de acá es el agua que gana el aire. Agua que gana el aire. Como te decía, en este caso me conviene aplicar esta formulita del agua que gana el aire. ¿Por qué? Porque resulta de que tú ya tienes el aire seco. Aquí está. El aire seco ya lo tienes. También tienes la humedad uno y también tienes la humedad 2. Ah, entonces me conviene calcularlo utilizando eso de ahí, pues, ¿no? Vamos a colocar aquí la letra C. Vendría a ser calculado de esta forma. El agua que gana el aire vendría a ser aire seco. El aire seco vale, acá está, 59,23. Bien, perfecto. Ponemos acá entonces 59,23 por humedad 2, que vendría a ser la humedad mayor. Humedad 2 vale 0,024. Colocamos aquí 0,024 menos humedad 1, que vendría a ser 0,03. ¿Ya? 0,03. Vamos a colocarlo por aquí. A ver, vamos a ver cuánto sale.
Sería entonces 59.23 por 0.024 menos 0.013, sale 0,65. 0,65 kilogramos por minuto, creo que estaba, ¿no? Sí, 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 kilogramos por minuto. Ya está. Bien, y con eso ya tenemos la pregunta C resuelta. Pero hay un detalle. Si ustedes se dieron cuenta, nos pedían en kilogramo por hora. Bien, y nosotros lo hemos calculado en kilogramo por minuto. Hay un problema ahí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nos había salido en kilogramo por minuto? Porque recuerda que este 59,23 estaba en kilogramo por minuto. ¿Ya? No hay ningún problema, lo convertimos, sabemos que 60 minutos equivale a una hora. De esta manera, el agua que ganó el aire, ¿no? Porque acá lo estamos calculando como el agua que ganó el aire, vendría a ser 0,65 por 60, 39. 39 kilogramos por hora. Listo. Ahora sí es la respuesta de la pregunta C. Bien. Y para terminar, hagamos la pregunta D. A ver qué nos pide la pregunta D. Vamos a hacerlo por acá, ¿ya? A ver, nos dice calcular, ya estoy a la C, ya está. Calcular la humedad del sólido, ¿ok? La humedad del sólido, ojo con esto, la humedad del sólido a la salida del secador. Tú sabes que la salida del secador es esto de acá. Entonces nos está preguntando por esta humedad de salida. ¿Con cuánto de humedad sale el sólido del secador? ¿Bien? Recuerda, humedad, cuando hablamos de humedad en aire, se representa con la letra H. La humedad en sólido se representa con la letra X, ¿ok? Bien, entonces colocamos acá. A ver, colocamos por aquí. ¿Cómo calcularíamos el X2? ¿Qué se te ocurre para calcular el X2? Sencillo, si te das cuenta, acá tengo X2, en esa formulita tengo X2. ¿Y qué necesito? Necesito el agua, que por cierto, recuerda que es la misma agua que gana el aire, así que esa agua ya la tienes, ¿bien? ¿Qué nos faltaría entonces? El sólido seco. ¿Y cómo calcularíamos el sólido seco? Sencillo. Tenemos acá el sólido húmedo, el sólido húmedo. ¿Ok? Entonces, ¿el sólido húmedo nos puede dar el sólido seco? Sí. ¿Te acuerdas cómo nos daba el aire húmedo, el aire seco? Si no te acuerdas, lo hemos hecho hace un ratito. Cuando tú tienes el aire húmedo, acá está, puedes calcular el aire seco. ¿Con qué formulita? Con esta formulita que está acá. Esta formulita me podía convertir el aire húmedo en aire seco y el aire seco en aire húmedo, ¿no? Viceversa, ¿ya? Lo mismo sucede para el sólido. Si nosotros tenemos sólido húmedo, podemos convertirlo en sólido seco utilizando esta formulita. Sólido húmedo es igual a sólido seco por 1 más X. ¿Ya? Vamos a hacer la X un poquito más grande. Ahí está. Bien. Vamos a encerrarlo en un cuadrito, fórmula muy utilizada, créanme. Fórmula también es bastante utilizada. Ahí está. Bien. Entonces, ahora sí, reemplazando. Sólido húmedo vendría a ser 100, ojo, 100 kilogramos por hora. Es igual a sólido seco por 1 más X. Como este sólido húmedo es a la entrada, ¿no? Es a la entrada, estamos refiriéndonos al X1. El X1 que vale 45 sobre 55. A ver, al ojo, ¿no? Al ojo, ¿cuánto sale el sólido seco? Al ojo sale 55 kilogramos por hora. Y la verdad es que no lo he hecho al ojo. La verdad es que si yo tengo 100 kilogramos de sólido húmedo y sé que el 55% es sólido seco, se supone que 55 kilogramos vendría a ser la cantidad de sólido seco, ¿ya? Sin necesidad de aplicar la formulita, pero van a ver que en alguna oportunidad les va a servir, ¿bien? Ok, ahora sí. Entonces, como ya tenemos el sólido seco, ya podemos calcular utilizando esta formulita. El agua vendría a ser igual al sólido seco por X1 menos X2. ¿Cuánto vale el agua? ¿Cuánto fue el agua transferida? Ah, fue 39 kilogramos por hora. Esto va a ser igual a el sólido seco, 55 kilogramos por hora, por X1, donde X1 fue 45 sobre 55, menos X2. Ahí está. Bien, ahora sí, vamos a ver cuánto sale X2. Sería 39 es igual a 55 por 45 sobre, perdón, acá le puse 45 sobre 45. Era 45 sobre 55, ¿no? 45 sobre 55 menos X2
Sale 0,109. 0,109. Ya, pero hay un problema. ¿Qué te dije? Esta X, ¿cómo se llama? ¿Base húmeda o base seca? A ver si te acuerdas. Base seca. A nosotros no nos están preguntando la humedad en base seca. Mira, 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 mira. La humedad nos piden en base húmeda. Ah, caballero. ¿Y qué cosa era base húmeda? Acá te lo puse, ¿no? Base húmeda se refería al porcentaje de agua. Eso es base húmeda. Entonces acá nos están pidiendo el porcentaje de agua. ¿Ok? Nos piden el porcentaje de agua, es decir, la base húmeda. ¿Ya? Esto de aquí vendría a ser la base húmeda. La pregunta es, ¿cómo convertimos de base seca a base húmeda? Ahorita vas a ver. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que base seca se calculaba como porcentaje de agua sobre porcentaje de sólido seco? ¿No? Habíamos dicho esto. ¿Bien? Pero nosotros sabíamos que el porcentaje de agua, mira, porcentaje de agua más porcentaje de sólido seco, ¿cuánto crees que vale? ¿Cuánto crees que vale dos porcentajes? Si ambos tienen que sumar el sólido húmedo. Fácil. Si ambos porcentajes, no sé, digamos que, por ejemplo, ¿no? En este primer caso, era 45% y 55%, vemos que la suma de porcentajes, ¿cuánto tiene que ser? 100. La suma de porcentajes tienen que ser 100. Ahí está. Bien, eso quiere decir de que esta formulita también lo puedo poner así, como porcentaje de agua sobre 100 menos el porcentaje de sólido seco. Así, perdón, porcentaje de agua. Ahí está, ¿no? Claro, porque mira, el porcentaje de sólido seco lo dejo en ese lado y me quedaría 100 menos porcentaje de agua. Ahí está. Y esto es lo que estoy colocando acá. En vez de colocar porcentaje de sólido seco, lo estoy reemplazando por 100 menos porcentaje de agua. Y listo. ¿Bien? Y de esa manera ya podemos calcular el porcentaje de agua, porque yo tengo cuánto vale el X. ¿Bien? Entonces sería así, ¿no? X, en este caso es X2, 0,109, es igual a todo esto que te he puesto ahorita, ¿no? Porcentaje de agua sobre 100 menos porcentaje de agua. A ver, vamos a pegarlo aquí. Perfecto. Y con eso sale el porcentaje de agua, pues jóvenes, que es lo que me están pidiendo, ¿no? La base húmeda. A ver, sería 0,109 es igual a X sobre 100 menos X. A ver, esto de acá sale 9,83. 9,83, obviamente por ciento, pues, ¿no? Ese vendría a ser el porcentaje de agua en la salida del secador. Y quiero que analices. Mira, el sólido, ¿con cuánto entró de agua? ¿Con cuánto entró de agua el sólido? Entró con 45% de agua, o sea, bastante agua tenía el sólido. ¿Eh? ¿Y con cuánto salió el sólido? Lo acabamos de sacar, más o menos un 9% de agua. Aproximadamente salió con 9% de agua. Mira, ingresó con 45% de agua y salió con 9% de agua. Oye, bajó bastante la cantidad de agua, ¿o no? Bien, ¿qué ha ocurrido? Un proceso de secado, ¿ok? Secar, ¿qué cosa es? Quitar la humedad, quitar el agua. Bien, y listo, chicos. Esto sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Bien, cuídense, chicos. Chao, chao.